Tú crees en la ciencia, ¿no? Sí. Imagínate que tienes un hilito. ¿Tienes un? Un hilito. Y tiras del hilito y están tus padres. Tiras del hilito y están los padres de tus padres. Tiras del hilito y están los padres de tus padres. Y tienes ese hilito y empiezas a tirar. ¿Vale? Lo primero, dime, ¿dónde termina ese hilito? Esto es una pregunta que se han hecho muchos. Sí. Y hace 6.000 años, pues uno dijo, pues en Adán y Eva. Cuando según tú y tus creencias, ¿dónde termina ese hilito? Bueno, empieza con el primer ADN, ¿no? Primero ese ARN, después se convierte en hace 3.000 millones de años, con Bien, los seres vivos. O sea, tú vas Ese es lo único que creo. Tú vas tirando de ese hilito, y entonces, bueno, pues llegas, tienes, fíjate, 400.000 años de tirar de ese hilito con Homo sapiens sapiens por aquí, por el planeta, según No, yo voy dicen. antes. ¿Eh? Cuando empiezan los seres vivos, con una... Bien, la unicelular. entonces, llega un momento que tus parientes directos, hace 400.000 años, son tus parientes directos, están ahí. Vamos a primero analizar ese cacho. Este cacho quedaría aquí muy cerquita, pero para entendernos lo ponemos aquí. Vamos a poner que esto es menos 400.000. Y aquí está, aquí para hacer un ejercicio de la imaginación, tú como eres científico, crees en la ciencia, tú estás compuesto mitad de los genes de tu madre y mitad de los genes de tu padre. O sea, y por lo tanto, digamos, de tus abuelos, tú podrías coger este gen de este abuelo materno, este gen del abuelo paterno, esto del materno, y hacer otro Víctor. Y eso lo podrías hacer mientras estés en la misma especie, porque los genes están ahí. Luego tú puedes hacer Víctors. Imagínate que tienes todos los datos de ese hilito, ¿no? Entonces tú tiras del hilito y tú tienes todos los datos. Tienes quiénes eran, cómo se llamaban, dónde vivían, cómo hablaban, qué pensaban. Imagínate que hay una mente que tiene todos los datos, o que todos los datos esos están guardados en algún lado. Te voy a llevar por la ciencia a la física y te vas a dar cuenta que la ciencia lo que dice es que eres eterno. La ciencia actual, que yo soy físico. Imagínate que eso es información, que esa información está en algún lado y que tú tienes acceso a esa información. Entonces tienes acceso a la información de todo ese hilito. Tú tiras de ese hilito y sabes perfectamente por dónde va, los caminos, los parientes, dónde estaban, lo que pensaban, lo que hablaban, cómo respondían, y tienes todo eso, ¿no? Tienes toda esa información y entonces vas a hacer una media, es decir, vas a hacer Víctors, y vas a hacer una media de las circunstancias a las que se enfrentó ese Víctor primero. Su primo ya es neandertal, entonces ya si tiras un poquito más ya pierdes la especie, ¿no? Está justo ahí. A ese Víctor, sus papás no les dijeron que la luna es la luna, simplemente veía la luna, la veía como tú, pero no tenía ningún concepto sobre la luna, solo que crecía y decrecía, y la miraba, y oía los pájaros y los oía como tú, pero a lo mejor todavía no había nombrado mucho los pájaros, o sí, porque cazaban pájaros, no sé exactamente cómo vivirían, pero imagínate cómo vivía ese Víctor, qué lengua le enseñaron sus padres, cómo te la enseñaron a ti. Imagínate ese Víctor con esos conceptos, enfrentándose a unas circunstancias, aprendiendo una serie de cosas y pasándole esa información al siguiente Víctor. De la siguiente generación, que de nuevo vuelves a hacer una media de las circunstancias, que recibe esa información, se enfrenta a unas circunstancias, aprende sobre ellas y le pasa la información a la siguiente generación. A partir de Víctor, a partir de humano, la información la pasas también con el lenguaje. Hasta Víctor, no hay lenguaje. Vamos a poner el hombre a partir del lenguaje. El lenguaje es como el código genético. Simplemente es información. Tú con el código genético codificas 20 y pico aminoácidos a base de tripletes, de bases, de 4 bases. Y con 20 y pico aminoácidos haces todas las proteínas existentes y por existir.
y con 21 letras escribes todos los libros escritos y por existir. Simplemente la cuestión de cómo los mezcles. Entonces tú vas pasando información, hasta aquí la información es genética. Hablando figurativamente, la primera célula eucariótica se enfrentó a un medio glucoso, ¿no? Azucaroso, y aprendió a digerir la glucosa y convertirla en energía, y esa información la usas tú. Porque esa primera célula le pasó la información a la siguiente, que a su vez se enfrentó, que aprendió que lo apuntó en el DNA, que a su vez le pasó a la siguiente generación tras generación, hasta llegar justo un poquito antes de aquí. Hasta aquí la información se ha movido con el código genético. A partir de ahora se mueve con el código lingüístico, ¿vale? Y entonces Víctor va generación tras generación, hasta que llega a Víctor. Después de un largo proceso de aprendizaje lingüístico, donde la información se transmite a la siguiente generación con patrones y con la lengua, y con todo un proceso de evolución donde se ha transmitido a través del código genético. Vamos a poner aquí la primera célula eucariótica, ¿eh? Y entonces, bueno, pues esa aprendió lo apuntó en el DNA, luego se juntó con otras cuantas células porque la cosa estaba complicada para uno solo, y entonces se puso como un organismo pluricelular, y luego, como estaba en el agua, pues empezó a sacar la cabeza y vio que había terreno y empezó a salir del agua y hasta que llegó aquí. Aquí, en un momento dado, cayó un meteorito de 3 pares de... Y los animales más pequeñajos, más humildes, que eran unas ratas que vivían debajo de los árboles, claro, se lograron defender del problema del meteorito que mandó Dios, si quieres, y luego se subieron a los árboles, y de esas ratas venimos. Esas ratas luego se subieron a los árboles, aprendieron a subir a los árboles, luego se bajaron de los árboles, luego aprendieron a caminar un poco erguidos, luego cogieron un palo, se dieron cuenta que con un palo se podían dar unos a otros, y fueron apuntando todo eso genéticamente, y en una transición empezó a surgir el lenguaje y empieza la evolución humana, si quieres. Que los primeros... Porque ten en cuenta que nosotros historia conocemos menos 6.000 antes de Cristo, así apurando mucho, o 10.000, ¿eh? El resto sabemos que había gente por aquí porque hay huesos, pero nada más. Nos imaginamos, deducimos por los huesos qué tipo de vida llevaba. Bien, volvemos a la primera célula. Eso vendrá de algo, de alguna bacteria, porque nadie plantó células, ¿no? ¿Estás de acuerdo? No vino un señor a decir, voy a plantar aquí células para que luego haya hombres. No. Luego esas células vendrán de unas bacterias. ¿Sí o no? Y esas bacterias nadie las plantó. Eso vendrá de algunas moléculas orgánicas. Y esas moléculas están hechas, nadie las plantó. Esas moléculas están hechas de átomos. Esos átomos se hicieron en las estrellas. Los átomos vienen de las estrellas. Todos los átomos que tú tienes vienen de una estrella. Se puede decir que tú eres polvo de estrellas desde ese punto de vista, porque explotan las estrellas, echan todos los átomos para afuera, que a su vez montan planetas. Luego esos átomos vienen de unas estrellas. Esas estrellas vienen de luz. Y todo esto viene del Big Bang. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues vamos a llamar a Big Bang el padre. El padre del hijo, que eres tú. Es decir, aquí se pone en marcha un mecanismo que sigue unas leyes, que, por ejemplo, de acuerdo a la ecuación de la teoría general de la relatividad general, es que E es igual a mc cuadrado, y con esto describes el movimiento del macrocosmos,
hasta llegar hasta ti. Es decir, aquí se pone en marcha algo que te da lugar a ti, y tú eres un producto del Big Bang que a su vez es capaz de conocer el Big Bang. El Big Bang no se puede conocer a sí mismo. Necesita a ti para conocerse. Pero se está conociendo a sí mismo porque tú eres su producto. Por eso dice la Biblia que nadie llega al Padre si no es a través del Hijo. Es decir, tú eres el resultado de acuerdo a la física, de 13.700 millones de años de evolución. Aprendizaje. De la misma manera que la conciencia que conocía lo que proyectaba tu mente a los 14 y la conciencia que conoce lo que proyectaba tu mente a los 25 y la conciencia que conoce lo que proyecta tu mente hoy, la conciencia que conoce estas cosas es la misma. Lo que conocías en cada edad es diferente. La conciencia que hay aquí, en esta persona que vivía aquí, que hemos hecho este Víctor, pero que es esa media, ese Víctor en esas circunstancias, la conciencia que conocía eso, y la conciencia que luego conoció en la Edad Media, y la conciencia que conoció en la Ilustración, y la conciencia que conoce tu realidad hoy, esa conciencia es la misma. De hecho, en todo este proceso hay conciencia. Claro, la conciencia de una célula es muy limitada. Tiene conciencia de que ahí hay comida, la detecta y se la come. Hace así y se la come. Tiene una conciencia muy limitada, pero tiene conciencia. Un perro tiene conciencia. Los que tenemos animales de compañía, un perro tiene un universo perruno. O sea, él sabe dónde vive, sabe quién es su amo. Imagínate que estás dentro de la cabeza de un perro, que hay conciencia, que tú, la conciencia que ve, experimenta tu existencia, imagínate que la pones en un perro. Pues tendrías un universo perruno con la información que tiene. Entonces, la primera diferencia que hay que hacer aquí es entre la información y la conciencia. Vamos a llamar a la información la mente y a la conciencia el factor cognitivo. Una cosa es la información y otra cosa es lo que conoce. Lo que conoce en el perro y lo que conoce en ti es lo mismo. De hecho, eso que conoce empezó aquí. Y en un impulso de conocerse cada vez mejor, con cada vez más información, empezó un proceso de evolución del que tú eres producto, y al final todos somos formas de vida en evolución. Pero la conciencia que conoce este yo, y que conocía este yo, y que conocía este yo, y que conocía este yo, esa conciencia es eterna. No nació y nunca morirá. Y ese en realidad es el yo real. Y efectivamente, el pequeño yo, Víctor, de la misma manera que el Víctor que tenía 14 años no se vuelve a despertar, nunca más. Aunque el Víctor de hoy sea de alguna manera resultado de aquel Víctor, el Víctor que va a ir al agujerín no va a existir nunca más. Pero la conciencia que conoce esa película de Víctor, esa siempre estuvo ahí, siempre estará ahí. Y cuando acaba la película de Víctor, esa conciencia sigue ahí, sentada en el patio de butacas del cine. ¿Pero dónde pasa esa conciencia? Si no tienes Pero hijos, si la ¿dónde conciencia no pasa? tiene lugar, Ya, pero si no tienes hijos, acaba todo.
Vamos a Porque ver, no siga no lo hablando de llevéis casa. al tema de los hijos, o sea, esto es como una explicación para que entendáis un Entiendo poco ahora de aquí para atrás. el concepto De aquí para de la conciencia, porque bueno, esto está evolucionando todo a la vez. El concepto de la conciencia, que es lo que, del factor cognitivo, que es lo que quería señalar con esta idea, es que una cosa es ese factor cognitivo que hay en ti y otra cosa es lo que conoce ese factor cognitivo en cada momento, que en el caso de una vida, en cada día que te despiertas. Pero que si tú analizas, ojo, que hoy en día la física moderna, como tiene con la física cuántica, tiene que introducir inevitablemente el concepto del observador, porque las cosas funcionan de una manera u de otra en función de si las observas o no las observas. Y entonces tiene que introducir el término de el observador, el factor cognitivo. Es decir, de acuerdo a la física cuántica, tú dices, un átomo de hidrógeno es un protón y un electrón que está dando vueltas. Pero en realidad, de acuerdo a la física, no hay ningún electrón. El electrón aparece si tú interaccionas. Si interaccionas, hay un electrón. Si no interaccionas, no hay ningún electrón. Hay un campo de probabilidades de que aparezca un electrón. Si alguien interacciona. Si no interacciona nadie, no hay ningún electrón. Entonces, claro, la física se encuentra con estas cosas y además hace un experimento y dice, joder, pues es verdad, pues cuando no interacciono no hay electrones. Y cuando interacciono hay electrones, luego, ¿qué hacemos? Y entonces la física intenta ahora poner, claro, entonces la conciencia es un factor fundamental de la manifestación del Big Bang. No les queda más remedio que meter la conciencia en la fórmula. El factor cognitivo. Y de hecho ahora está este premio Nobel de Física, que se llama Sir Roger Penrose, y uno que está estudiando los microtúbulos de las neuronas y que está procurando, a partir de esa hipótesis, empezar a ver, bueno, pues en realidad lo que somos de verdad es esa conciencia. No estas emociones, estos pensamientos, este cuerpo. Y obviamente ese cuerpo y esos pensamientos y esas emociones, bueno, pues el cuerpo acabará cuando acabe la vida de Víctor y la realidad de Víctor acaba cuando acabe el día que está viviendo Víctor ese día, porque el Víctor que se va a levantar al día siguiente va a ser otro Víctor, con una pequeña diferencia, pero otro Víctor. Y entonces, obviamente, que ese Víctor no tiene futuro, o el futuro que tiene ya está entregado. Pero la conciencia que hay en Víctor, esa conciencia que es la que vive esa experiencia, eso está ahí siempre y no tienes por qué pensar cuál va a ser la experiencia de la muerte. Lo que tienes que experimentar es esa conciencia en tu día a día, y cuando el día que toque sea el de la muerte, pues ya utilizarás esa misma conciencia para experimentar esa misma experiencia. Que como mínimo, te creas lo que te creas, la experimentarás desde la conciencia de vivir esa transición, cuando la conciencia abandona el cuerpo. Y lo descubrirás tú, no hace falta que te lo diga yo. ¿Entiendes lo que diga? Es decir, que realmente no hace falta creer en nada. ¿Estás hablando de una conciencia universal que todos la tenemos dentro? Exactamente, estoy hablando de una conciencia universal que la tienes tú y tu perro. O sea, es algo como lo que los cristianos... Es como la gravedad. Como la gravedad, está por todas partes. Pero es el cuerpo y el alma lo que tú más o menos has explicado. Es que yo es lo que más o menos entiendo desde católica que soy, el cuerpo y el alma, ¿no? Porque toda El la cuerpo... ¿no? Que cuando mueres... El cuerpo es muere el cuerpo. ¿Y qué era el alma? El alma es la mente. No, claro, es lo que nos han dicho. El cuerpo es el cuerpo. El alma es la mente. La mente es la información, para hablar en estos términos. Y el espíritu es el factor cognitivo. El alma. No. No. El alma es la mente.
Pues yo siempre pensé que el alma era el espíritu también. No, el alma individual es el resultado particular que tiene este proceso evolutivo en ti. Tú has hecho este mismo camino que ha hecho Víctor, que he hecho yo, que he hecho tú, es decir, el proceso de crear un Víctor y el proceso de crear un Ramón y el proceso de crear una Alicia ha sido el mismo, ha llevado 13.700 millones de años. Vosotros fijaros simplemente esto, es decir, simplemente cuando dices no soy nada, dices hombre, no soy nada, pero ha llevado 13.700 millones de años hacerte, o sea que algo. Se ha puesto trabajo de generaciones tras generaciones. Y piensa en tus padres, de tus parientes directos. Es decir, de la misma manera que tus padres te transmitieron, sus padres les transmitieron, los padres de los padres les transmitieron, y todo eso, tú lo heredas. Heredas toda la información de toda la evolución previa, porque tus células, todo lo que saben hacer tus células, intercambiar oxígeno entre la sangre y las células, todo eso, lo han aprendido. Lo tuvieron que aprender, ese impulso creativo, si quieres, ese impulso que se generó aquí, forzó que esto tuviera que aprender todo eso para que tu cuerpo tenga la funcionalidad que tiene. Y después de eso, ya con toda esa funcionalidad y todo eso aprendido, pues como quien dice, imagínate, apareciste aquí tal, en una cueva, escapando de mamuts y de lo que hubiera por aquella época, y por ejemplo tuviste que aprender a hacer fuego, porque joder, hacía un frío, y al principio pues lo que aprendiste es a coger una rama ardiendo y a mantener el fuego, pero luego cuando se te apagó un día de una tormenta, joder, un día a uno se le ocurrió, joder, y si, cuando se calienta esto y si lo calentamos, y a lo mejor empezaron así, fuego, tal, y entonces te lo enseñaron. Y luego nombraron la luna y te dijeron que era el dios de la luna, que era el dios de la noche, porque claro, ¿qué ibas a pensar? ¿Qué iban a pensar tus padres? Pues era el dios de la luna. ¿Quién puso eso ahí? Tú estás viendo la misma cosa que vemos hoy, pero en aquel tiempo. Todo ese aprendizaje, todas esas experiencias, todos esos pensamientos, todo eso ha sido necesario para que Víctor exista. Y entonces alguien hablaba de la humildad. Y entonces alguien hablaba de la humildad y entonces ante esa vastedad, lo puedes llamar el azar, lo puedes llamar como quieras, lo puedes llamar Dios, lo puedes llamar el azar, lo puedes llamar el universo, lo puedes llamar la manifestación, pero si lo miras en su adecuada perspectiva, dices, qué barbaridad. Mira, que somos un planetuki en la esquina de una galaxia de las pequeñas, que tiene billones de estrellas como nuestro Sol, cada uno de ellos 8 o 9 planetas, y todo esto está dentro de billones de galaxias, cada una con billones de estrellas, y tú tienes algo en ti que es capaz de conocer todo esto y que lleva, joder, todo este tiempo para poder admirarlo. Solamente con ver las cosas desde esa perspectiva, al menos te genera una humildad, la humildad que tienen los científicos, aunque sean ateos, como Carl Sagan, que expresan devoción ante el universo y lo llaman universo. Bueno, pues antes lo llamaban Dios y da igual. Si hay tantos dioses como personas, cada uno se lo imagina de una manera y uno se lo imagina en un Dios científico. El lenguaje de la espiritualidad es el lenguaje de la poesía. ¿Con esto qué quiero decir? Que una puesta de sol, yo te la puedo explicar explicándote la ecuación de difracción de la luz. Pero la captarías lo que es una puesta de sol desde el punto de vista humano, no. Te la tengo que transmitir con una poesía, con una metáfora. Y esa admiración a Dios o el universo, te la tengo que transmitir con una poesía, con una metáfora.
no explicándote la teoría general de la relatividad, porque primero hay que saber muchas matemáticas y lleva muchos años de pensar matemáticamente. Pero tú fíjate que la ciencia dice E igual a mc cuadrado. Fíjate lo que dicen las tradiciones antiguas, como la Vedanta. La Vedanta dice que hace 14.000 y pico de 14,3, o sea, el Big Bang, los científicos dicen 13,7 más menos 5%, pues todas las medidas físicas tienen el margen de error. Y los hindús dicen que este universo lleva desde 14,3 por 10 elevado a 6, lo mismo por 10 elevado a 6. Estos no dicen con el más menos 5%, lo dicen exacto. Bueno, esta cifra está en el margen de error de esta otra cifra. Que esto, Carl Sagan en el programa Cosmos habla de ello y dice, ¿de dónde sacarían esta cifra estos cabrones? que se parece tanto. Y ellos dicen que en ese momento se pusieron en marcha 3 fuerzas: sattvas, rayas y tamas. Sattvas, rayas y tamas. Esto a lo mejor los que habéis hecho el curso de instructores de yoga os suenan estas palabras. Sattvas, la luz, la sabiduría. Tamas, la oscuridad, la inercia, la ignorancia. Rayas, el movimiento que se produce cuando la luz, sattvas y tamas interaccionan. Energía, movimiento. Masa, inercia, oscura. C, velocidad de la luz. Dicen lo mismo. Unos poéticamente, otros matemáticamente, pero describen el mismo fenómeno. La luz interacciona con la materia y produce energía. Y entonces, bueno, pues lo puedes llamar Dios, lo puedes llamar el universo, lo puedes llamar lo que quieras, pero tú estás aquí tomando conciencia de esto hoy, y en eso nos vamos a centrar, en este hoy en el que yo, sea lo que yo sea, está tomando conciencia de esta existencia. ¿Hasta dónde llega tu conciencia? Claro, si a lo mejor ves solo lo pequeñito, pues ves la suciedad cercana, digamos, y te parece todo pequeño y feo. Es como un edificio en Nueva York caminando por la calle, pues te parece muy alto, muy grande. Pero ese mismo edificio, visto desde un avión, cuando vas a aterrizar en Nueva York, parecen chiquinines todos. Es decir, tú viviendo este día puedes tener una perspectiva muy pequeña, muy desde abajo, o puedes simplemente cambiar de perspectiva y empezar a verlo desde arriba. Entonces, si cambias de perspectiva, tu conciencia se expande porque te dejas, es decir, permites a tu conciencia ser consciente. Por eso, presencia abierta, te abres todo lo posible, expandes esa conciencia todo lo posible para vivir lo que quiera que sea que se está expresando en esta existencia. Porque esto es una expresión. Este planeta, estas plantas, las nubes, el cielo, es una expresión de esta ocurrencia. Y esta ocurrencia, que según la ciencia empezó hace 13.700 millones de años, a día de hoy tiene esta expresión y yo estoy aquí siendo testigo de esta expresión. Y esta expresión es tan flipante que merece la pena vivirla plenamente. ¿Cuándo? Hoy, que es en el único sitio donde estoy vivo. Y desde ese punto de vista no hace falta creer en nada. Simplemente observar lo que son las cosas. Sí, pero es la única pregunta ya que te voy a hacer, porque tampoco quiero monopolizar con mis problemas. Pero tú lo que hablas es de un espíritu, lo que hablamos, de un espíritu universal. Pero cada uno de nosotros, en el fondo, lo que queremos es nuestra identidad. Yo soy diferente a Alicia, yo soy diferente a Berta, ¿me entiendes?
esa idea, porque si no lo que hablas, que es de todos, en el fondo, que es lo que me llega a mí, pues efectivamente, no tengo nada de diferencia ni para bien ni para mal con mi compañera Alicia o con el otro, porque somos todos igual, a eso es lo que llego. Pero en realidad todo se mueve. Putin quiere ser Putin porque quiere ser Putin, quiere destacarse. Los rusos quieren ser... Bueno, así empezamos con todo. Vale, entonces, eso es por una parte, porque si todo el mundo tuviéramos esa conciencia... ¿Me han llamado? Perdona... Llama a ver, llama a la Macarena, vaya a ser que se despisten y no llamen estos, que piensan que voy a ir. Ya, puede ser. Bueno, pero no Sí, aquí. sí. No te preguntes, yo creo que es mejor que Sí, que atiendas aquí. No, pero- Llamo yo, no os preocupéis. No, que llame él. No, llamas tú a la Macarena. Ah, enfermera, me dio el teléfono de ella. Sí. Sí. Sí, Que que me la la- llamo yo. bueno, simplemente termino mi frase. Quiero decir que eso, llegar ahí, es lo que a mí, sí, yo en este momento por eso hablaba de humildad. Todos los caminos me llegan a la humildad de decir, no soy yo como persona, no soy ni más ni menos, es que soy igual en el caso de esto, porque ese es lo que yo entiendo que tú llamas espíritu. Yo en lugar de espíritu le llamo cultura, le llamo evolución, le llamo simplemente reglas. Tú hablas del Big Bang, 3.700 millones de años, efectivamente. Hasta ahí, pero por lo que yo estoy leyendo hay 4 o 5 fuerzas y tal, ¿no? Pero que hubieran podido ser de otra forma. En realidad es Bueno, como... hombre, te quiero Bueno, decir, ya, los científicos, mira, los que se hubiera podido ser de científicos... otra forma hubiera sido totalmente... Y luego que estamos aquí por un acúmulo de casualidades tremendo. El azar. Pues bendito El azar, mira, de verdad. Y yo reconozco que el materialismo positivo que llevó a la humanidad a decir tonterías como esta. Imagínate que tengo ahí una tele, ¿vale? Y por ejemplo, los materialistas positivos te dirían, la mente está en el cerebro. Todos son mecanismos del azar, ¿sabes? La mente está en el cerebro. De hecho, te lo voy a demostrar. Te da un ictus, te estropea esto, deja de hablar. Es la conexión entre neuronas. Exactamente. Te da un no sé Por eso qué. está en el cerebro. Sí, te da un no sé qué. Te mete un electrodo y pincho donde reconoces el amarillo y ves el amarillo. Luego la mente está en el cerebro, ¿verdad que sí? ¿A que sí? ¿A que estás de acuerdo? Sí, yo leo. Pues ahora cojo yo una tele y hago lo mismo. Digo, mira, le voy a estropear el circuito del sonido, por aquí sale el sonido, ¿no? Lo voy a quitar, no se oye. Voy a quitar el verde, toco el verde, no se ve el verde. Fíjate, voy a estropear el tubo que proyecta los píxeles, no se ve nada. Luego las imágenes están en la tele. Toma ya. ¿Están en la tele o no están en la tele? Pues no, están en la sombra. Ah. Bueno, ese ¿Esto fue- qué quiere Esa decir? tele es el Que cuerpo. ojo con logos. somos los otros. Que logos hay que saberlo usar y para eso hay que estudiar mucha matemática. Ojo con logos que te puede confundir. Las imágenes no están en la tele. Tú puedes decir que no sabes muy bien dónde está el pensamiento, pero no me puedes dar ese argumento para decir que el pensamiento está en el cerebro, porque no cuadra. Precisamente lo que está estudiando Roger Penrose, y este es empezar a pensar en el pensamiento como algo que existe en la manifestación, en un campo que no se puede medir, que el cerebro capta. De la misma manera que la luz no está en la retina capta la luz. O las ondas de presión del aire, que en la música son ondas de presión del aire, no están en los oídos, sino que están ahí fuera y los oídos la perciben. Desde ese punto de vista y de lo que está detrás la ciencia hoy es decir, no, es que la mente no está en el cerebro percibe la mente. Porque, según la teoría de la información de Stephen Hawking, la información no se pierde. Si has leído mucho, habrás leído el principio de la teoría de la información. Luego, toda la información que se ha producido, que incluye cada pensamiento y cada emoción que se haya podido tener en este planeta o en cualquier otro, porque eso son cosas que ocurren y por lo tanto información.
toda información que se ha producido está ahí, en la superficie del universo. Y la información no se pierde. Luego todo eso que ha ocurrido existe como información. Eso sería la mente universal. Y dentro de esa mente universal, como veremos entre esta tarde y mañana, veremos dónde encaja la mente individual dentro de eso, en esta descripción, que no es más que una descripción, como cualquier otra. Lo que pasa es que es una descripción, si quieres, holística, que utiliza lo que la ciencia dice hoy para explicarlo desde el punto de vista humano, de eso qué significa para mí como ser humano. ¿Cómo te quedas? Sí, bueno, ya es que no, ya luego si hay ocasión de hoy y mañana ya te digo. No, pero ha dicho Pero que lo va luego, vamos sí, a sí, aprender lo vas a a cómo explicar. Vale, centrarlo pues me voy a esperar. Yo creo que Porque es justamente lo que yo busco. La fe, entendiendo como Lo criterio encontrarás. católico, porque yo no sé explicarlo de otra manera, es creer sin ver, dice, creer sin saber, creer sin nada, ¿no? Pues yo Pero creo es que no hace ahí falta radica creer la para esto, humildad. No, pero es que yo creo que la humildad radica en pensar que no puedes abordar todo y por lo tanto que quede la duda abierta o que quede algo abierto y no cerrado. Creo que ese es el... Bueno, es la crítica de que la si te queda razón abierto, pura que del abierto Kant, se queda jolín. abierto, Efectivamente. no cerrado. Es Cerrado es decir, cuando tengo como la seguridad de que eso es sí o es no. Pero yo Claro. creo que cuando queda en abierto, dices, pues no lo sé. Que Ese es- es el ejercicio de humildad y a donde... es Víctor, léete Claro, acá. cuando No sé queremos si te has controlarlo, leído la podemos crítica de la llegar. razón pura, que es Claro. jodida de leer, pero bueno, es eso, es decir, bueno, la Queremos razón controlar, llega es la hasta donde respuesta, llega, no y más allá no llega. llega, claro. Y entonces, bueno, ¿eso qué quiere decir? Que bueno, No, si sí, no hay que planteamos. creer en nada, simplemente estoy vivo hoy, eso no hace falta creerlo. Es una cosa autoexistente, estoy vivo hoy en esto. Tú eres un avatar. Y entonces lo estoy experimentando. Bueno, pues ya está. Y hoy vas a experimentar lo que hoy toca. Cuando llegue el día de experimentar la muerte, como dice el dicho, que venga lo que tenga que venir. Que cuando llegue, si llega, lo enfrentaré como un león, no como un ratón. Pero lo enfrentaré cuando llegue y si llega. Porque a lo mejor no llega. ¿Cuántas cosas tenemos miedo de que me voy a quedar sin dinero, me voy a quedar sin dinero, me voy a quedar sin dinero y te mueres y no te has quedado sin dinero en toda tu vida? Y te has pasado toda tu vida preocupándote por qué te ibas a quedar sin dinero, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuántas cosas nos autoengañamos de esa manera? Bueno, voy a empezar a explicar la técnica, que si no, no comemos hoy. Habrá que decir que comemos más tarde. Bueno, esta es una técnica que es un pranayama mantra. No significa nada. Es decir, no es sánscrito. Si llegáis a poner esto en Google, encontraréis traducciones, interpretaciones de lo que significa, que son verdaderas chorradas. Esto viene de lo que es la cosmogonía de la Vedanta hindú. Entonces, en la cosmogonía de la Vedanta, lo primero que hubo, la primera expresión de ese Big Bang fue una vibración. Y la vibración fue Om, que es una vibración de algo que se abre y se cierra. Si tú haces un espectrograma de un cuenco sonando, pues Om, y se cierra. Hace 2 años les dieron un premio Nobel a estos que midieron el temblor gravitacional. Entonces midieron las ondas gravitacionales que se produjeron justo después del Big Bang. Porque de acuerdo a la teoría actual,
que no quiere decir que sea la verdad absoluta. Dentro de 1000 años seguro que miran para atrás y dicen, ¡buah! Esto es lo que se creía. Pero es lo que nos creemos hoy, digamos. Un mili, ¿qué te han dicho? Ah, no está Macarena, hay otro doctor ahí, ¿Y qué te han dicho? ¿Que me llaman ahora? que él no sabe nada, que ya se acaba de marchar y que si te han dicho eso, que sí que llamarán. Y en caso del COVID no, pues que llamemos temprano a la enfermera esta, Macarena. Que como es la que... ¿Y tú no has preguntado por el Fraga directamente? Sí, sí, pero que no... ¿Y qué te han que dicho? no tiene el teléfono, que está actualmente en otro edificio. ¿Y has llamado a lo de Macarena? Sí, sí, Ah. sí, que tengo el teléfono. La extensión, sí, sí. Pues ¿por qué no llamas a consultas externas? Vale. Que si no, solo pasa consulta los lunes y... Vale, vale. Y son las 2 menos cuarto. ¿Eh? Y son las 2 menos cuarto. Claro, es que está a punto de irse. Hasta las 3 tendrá que estar. Hasta las 3. Llámalo tú, y que bueno, yo al menos por mí no pasa nada. No, hombre, no, llamo yo. Claro, No, hombre. Y esa hago yo la meditación. Bueno, exactamente, lo que puedo hacer es, luego haces tú la meditación. Bueno, yo termino de explicar, yo intento hablar antes con el médico. Pero intenta llamar, no sé, yo estoy, ¿ves? Ahora me pongo yo nervioso. Yo creo que debes... Yo también. Bueno, a ver si logramos enterarnos y cierro esto rápido. Sí, en el Puerta de Hierro. Bueno, termino de explicar esto. Estaba diciendo el OM y lo de las ondas gravitatorias. Y de hecho, cuando ves el artículo de Nature, de estos que les dieron el premio Nobel, te hacen un espectrograma porque en la teoría inflacionaria hubo una vibración del espacio-tiempo que generó unas ondas gravitatorias que hizo que unos átomos de hidrógeno quedaran más pegados que otros, y entonces por la gravedad esos átomos de hidrógeno y fueron atrayendo a otros, y de ahí se formaron las estrellas, y de las estrellas, la supernova, y todo lo demás, ¿no? Pero hacía falta, porque si no el universo es uniforme, y entonces si no hubiera pasado algo así, no se podría explicar que esto se estuviera expandiendo constantemente, ni se podría explicar, estos serían átomos de hidrógeno en equilibrio, porque por la ley de la entropía se hubieran mantenido en equilibrio, hubieran salido disparados a la misma distancia todos de todos y estarían pues en equilibrio, que es a lo que tiende cualquier sistema físico. Pero al quedar unos más apiñados que otros, digamos que esa vibración rompió el equilibrio y de ahí surgió todo. Y fíjate que se parece a lo, porque tú ves el espectrograma y es un no. Entonces, de acuerdo a la cosmogonía hindú, ese Om se convirtió en 20 y pico sonidos raíz, bueno, de hecho en 40 y pico sonidos raíz. Y esos sonidos raíz representan como fuerzas de la naturaleza. Y entonces todo lo demás, todas las formas, todo lo demás son combinaciones de esas fuerzas, que es un poco el mismo concepto de las letras y el alfabeto, las letras del DNA y las proteínas, es decir, al final una codificación. Entonces cada uno de esos, estos son todos villamantras, que quiere decir sonidos raíz. Por lo tanto, estos representan fuerzas de la naturaleza y, por ejemplo, este mantra representa las fuerzas femeninas de la naturaleza. La divinidad femenina frente a la divinidad masculina, digamos, o la representación masculina de la divinidad, que es típica, ¿no? El padre, pues esto representa a la madre, ¿no? Es decir, que es la posición en la que te pones para meditar. Por ejemplo, San Juan de la Cruz es la esposa del esposo. ¿Por qué? Porque para meditar te pones en un estado completa y totalmente receptivo. Y entonces, porque lo que haces es sentarte y quedarte quieto y buscas quedarte en una situación totalmente receptiva. Entonces se supone que estos sonidos ayudan a entrar en este estado receptivo. Digo se supone porque se supone, no hay experimentación, pero vais a comprobar que funciona, es decir, experimentalmente. ¿Cómo se hace esta técnica? Se hace, es un pranayama mantra, es decir, mezclas respiración y repetición. Coges aire, Eim, Hrim, Krim, Chamundaye, Viche, Che, en el último cha se echa el último aire. Vuelves a coger aire,
Eim, Hrim, Krim, Chamundaya, Viche, Che. En el último che has echado el último aire. Vuelves a coger aire. Eim, Hrim, Krim, Chamundaya, Viche, Che. Y esto lo hacemos todos juntos, seguidos, con los ojos cerrados. Ahora os explico la postura. Y estamos con los ojos cerrados. La primera parte la hago más o menos despacio. Eim, Hrim, Krim, Chamundaya, Viche, Che. Eim, Hrim, Krim, Chamundaya, Viche, Che. Eim, Hrim, Krim, Chamundaya, Viche, Che. Esta parte de aquí, que es la más larga, o sea, un cuarto de espacio, 2 cuartos, lo hago bastante rápido. Eim, Hrim, Krim, Chamundaya, Viche, Che. Eim, Hrim, Krim, Chamundaya, Viche, Che. Eim, Hrim, Krim, Chamundaya, Viche, Che. Y la última parte la vuelvo a hacer despacio. Eim, Hrim, Krim, Chamundaya, Viche, Che. Eim, Hrim, Krim, Chamundaya, Viche, Che. Y sigo, y la última la hago muy despacio, cojo mucho aire. Eim, Hrim, Krim, Chamundaya, Viche. Y ya sacas todo el aire. Che, ya no te quedo. Pero lo decimos nosotros también, lo tenemos Todos a la vez lo vamos a establecer. No, uy, ahora veréis que bien nos va. Bien, entonces, ¿y tú mientras qué haces? Tú te observas a ti mismo diciendo esto. Es decir, tú aquí lo que vas a es estar haciendo una acción. Tú estás sentado. Voy a poner aquí la silla. Estás sentado y estás con los ojos cerrados, manos juntas. 2 notas sobre cómo hay que poner las manos en la meditación. Juntas, siempre juntas. Habréis visto todo tipo de posturitas, sobre todo en fotos de gente que pone las manos así, son todos mitos. En la meditación uno se recoge sobre sí mismo, como en la oración, te recoges sobre ti mismo y es muy fácil darte cuenta. Cerrar los ojos, poner las manos así y percibir las sensaciones que manda el cuerpo. Simplemente pones tu atención en el cuerpo y percibes las sensaciones. Y ahora juntar las manos y percibir las sensaciones que manda el cuerpo. Y ahora abrir los ojos y decirme, ¿qué os hacía sentir más recogidos? esta postura porque noto la respiración. Claro. Yo siento el circuito cerrado, y el otro siento como si estuviese... Exactamente, aquí cierras el circuito y aquí que se te va la energía. De hecho, estas imágenes son imágenes de dioses mitológicos hindús dando energía al pueblo. Como las bendiciones de los cristianos, ¿no? Estos santos que te los pintan así, ¿no? Entonces te los pintan así como están como bendiciendo, ¿no? Bueno, pues en la cultura que ya bendicen así o asá, te quiero decir, que no tiene nada que ver cómo se medita como las fotos del Buda, con la espalda apoyada. El Buda, como vivía ahí por el monte, pues en un árbol se apoyó, se le ve con el árbol del Bodhi. La espalda apoyada es un mito, eso de que haya que tener la espalda recta, la espalda apoyada y las manos juntas y los pies tocándose, que se pueden tocar así, o si meditas así, estás cerrando los dos circuitos, los de los pies y los de las manos. Cierras ambos circuitos. Perdona, ¿el mindfulness y esto es distinto? Mindfulness te lo enseñan de distinta manera, hombre, es una manera de cerrar. He oído sin cruzar nada, con las manos así o así, o tocándose ligeramente. Y sí, bueno, pero el mindfulness, esos simplemente están intoxicados con mitos también. Es decir, que ten en cuenta que el mundo del mindfulness son unos cuantos, con perdón, psicólogos y psiquiatras y médicos que, inspirados por Jon Kabat-Zinn, que era alumno del Dalai Lama, han intentado, pero no son, ninguno ha tenido un buen maestro de meditación, a no ser que el Jon Kabat-Zinn o el Davidson. Pero no sabías si es que era una técnica diferente y por lo tanto la postura era diferente. No, es que simplemente no han captado todavía esa parte. Pero en yoga sí se medita con las manos. ¿Eh? En yoga sí meditas con las manos. Ya, pero es que no, medita no, los profesores de yoga que te enseñan eso simplemente se equivocan.
No, pero hay muchos Se medita. mudras distintos para meditar. Sí, sí. yo- No, pero es que los mudras, ese es el mito. En todas las tradiciones espirituales hay mitos. ¿Eh? Vamos a poner la nuestra. Y este no se podría Vamos ser a otro poner mito. mitos de nuestra tradición. Jesucristo resucitó de los muertos. Vamos, para el que se lo quiera creer. Jesucristo andaba sobre las aguas. Para el que se lo quiera creer. Jesucristo con un pescado dio de comer a 100.000. Para el que se lo quiera creer. Etcétera, etcétera, etcétera. Si eres malo, vas al infierno. Para que se lo quiera creer. Con estos mudras se medita, para que se lo quiera ¿Y creer. tu maestro que era hindú cómo meditaba? Como te estoy enseñando. Con las manos juntas Bueno, sí, y sí, los maestro, pies tenemos que tocándose. aprender como el Como hindú. medita, ¿Hindú? como enseña todo maestro de meditación que haya en el mundo, te lo enseñarán así. Hombre, las monjas te pueden decir que para meditar o para rezar hay que ponerse así. Para el que se lo quiera creer. Porque si te enseña un buen monje benedictino, te dirá sentado confortablemente. A lo mejor si te enseña una monja que no se ha enterado bien de lo que va la película, te dice que te tienes que arrodillar. Y no habrá visto las escuelas, Pero cada no uno, hay ¿no? quien rece arrodillado. Bien. Se reza mejor sentado. O se medita mejor sentado. Perdona, ¿y si estás en lugar de sentado, tumbado o no? Tumbado se puede meditar también. Pero también así, entonces... No, tumbado sí. Tumbado sí. Tumbado es así, pero es distinto el tipo de meditación. Meditación sentado estás alerta, Sí. pero estás en posición vertical. Y la posición vertical es la posición de alerta. En la posición tumbado, que en yoga es savasana, la posición savasana, que es con las palmas hacia arriba, lo que estás es entregado. Es decir, es la posición más entregada. Estás con el cuello así puesto. Las manos así, que ni siquiera las tienes así, que es a lo que tiendes, a ponerlas así porque te quieres poder levantar. Las tienes así que ni siquiera puedes hacer así para levantarte. Entonces es una postura donde estás entregado y tener en cuenta que la postura transmite un carácter, una psicología. ¿eh? Si yo me pongo así hablando contigo, ya te estoy hablando en un modo Sí. psíquico que es distinto que si estoy hablando contigo así. Entonces, en esa postura, lo que estás en una postura de que te entregas, estás entregado, y esa postura es adecuada para ciertas técnicas de meditación y sobre todo para prácticas de relajación o relajación profunda. ¿Y mejor con los pies cerrados o abiertos? No, los pies, en realidad, También digo estando tumbado. no, estando tumbados, savasana yoga, savasana, o sea, piernas ligeramente separadas, manos ligeramente separadas del cuerpo, palmas de las manos hacia Vale. arriba. Y si tienes que elegir, perdona, ya la última pregunta aquí, entre tumbado y sentado, mejor sentado. Depende de la técnica, depende de la técnica. Hay técnicas adecuadas para hacerlas tumbado, vamos a aprender aquí alguna, y hay técnicas adecuadas para hacerlas sentado, y vamos a aprender aquí bastantes. ¿Vas a hacer la hora? Lo digo para calcular la hora de comer, porque son las dos. Para Sí, decirte. si logro hablar con el médico, ¿Y ojos Ah. abiertos, ojos cerrados? ojos cerrados. Siempre. Entonces, bueno, vamos a seguir. Entonces tú te observas a ti mismo. ¿Qué vas a observar? Vas a observar el movimiento de la boca. Eim, Hrim, Krim, Chamunda, Yevi, Cheche. Muy importante es pronunciar bien. Eim. Se cierra la boca. Genera un ritmo. Eim, Hrim. Hrim, la H como Doctor House. Va la lengua hacia atrás un poquito y hacia adelante para hacer la R. Hrim. Hrim. Y se cierra la boca. Krim, como crema. Entonces tiene un ritmo. Eim, Hrim, Krim, es como un tambor. Eim, Hrim, Krim, Chamunda, Yevi, Cheche. Exactamente. Entonces tú estás observando cómo se mueve la boca, cómo se mueven los músculos de la naringe, sensaciones corporales, movimientos involuntarios de un músculo,
Tú lo que haces es observarte a ti mismo repitiendo el mantra. Con espíritu deportivo, porque esto cansa bastante. Un poco como cuando haces running, si alguien hace running, ¿no? Que estás corriendo, estás atento a lo que estás corriendo y llega un momento que te cansas y vas a querer decir, yo no quiero seguir repitiendo esto, estoy hasta los huevos de repetir esto. Y entonces es como cuando estás corriendo y dices, ya no puedo más, que tienes que seguir y luego se automatiza. Bueno, pues tenéis que hacer lo mismo, espíritu deportivo. En vez de mover estos músculos, estáis moviendo estos músculos. Pero es un ejercicio físico. Simplemente no se suda, pero cansa. Y entonces tú observas. Y una de las cosas que observarás es tus pensamientos. Y sobre todo los pensamientos verbales. Mientras estés diciendo esto, tendrás muchos pensamientos. Muchos de ellos pensamientos verbales. Pero pasa una cosa. Tú estás con el precórtex frontal moviendo estos músculos, que es la misma zona que utilizas para tener pensamientos verbales. Y la verbalización del pensamiento está conectada con estos músculos, por eso a veces hablamos solos mientras pensamos. Entonces, ¿qué pasa? Que se genera como una disrupción y una pequeña distancia entre lo que estás haciendo, que estás moviendo esto para no decir nada, y lo que estás pensando, que estás pensando verbalmente, y esa distancia es lo suficiente para que te sea muy fácil de ir descartando los pensamientos, porque vuelves tu atención constantemente y por obligación a la repetición, porque si no, a la que te descuidas estás el cabrón de mi hijo, se te mezcla. Entonces te das cuenta y digo, joder, que estoy hablando de mi hijo. No, y entonces tienes que pasar del hijo un momento y volver al ¿no? Y entonces esa es una de las cosas con la que juega la técnica. La otra es que vamos a hacer 3 rondas, cada ronda son 108 repeticiones y vamos a estar todos respirando al mismo tiempo. Vamos a coger aire, Imbrim Krim Chamundayevicheche, Imbrim Krim Chamundayevicheche. Cada ronda son 5 minutos, vamos a estar 15 minutos respirando todos al mismo ¿Y no tiempo. nos vamos a marear? No te vas a marear. No te vas a marear. Vamos a estar todos respirando al mismo tiempo y sin darnos cuenta eso es como si nos va a poner como en sintonía. Vamos a notar, luego al terminar la meditación parece que te cae todo el mundo un poquito mejor. Simplemente hemos sintonizado los corazones, como quien dice. Entre ronda y ronda paro, como 1 minuto y medio o 2. Cuando yo termino la ronda, que es la larga, Eim, Hrim, Krim, Chamundaye, Vicheche. Tú has echado todo el aire, entonces dejáis los pulmones completamente solos. Lo que te saldrá es, como has vaciado los pulmones, si los dejas solos, te entrará aire, y si los dejas solo, el aire empezará a salir por él solo, y se parará la respiración. Como estarás muy cansada de repetir esto, no tendrás ni fuerza para pensar. Y entonces notaréis una quietud bastante agradable. Simplemente os dejáis caer en esa quietud y cuando más a gustito estéis, empiezo yo con la segunda ronda y diréis, vaya, otra. Y entonces haremos la segunda ronda, pararé, la tercera ronda y la tercera ya paro definitivamente. Os quedáis en silencio, meditando, utilizando la respiración como objeto. Y yo haré sonar el cuenco a una serie de momentos determinados, que está calculado y medido. Cuando oigáis el cuenco, lo que veis es lo que aparece ante tu conciencia es un objeto que aparece, gong, y va desapareciendo poquito a poco, hasta que desaparece del todo. Simplemente os dejáis desaparecer en el sonido del cuenco. Es como si te apoyaras en ese objeto que se va haciendo cada vez más sutil y tú pones tu atención en ese objeto, que se va desapareciendo el sonido hasta que lo dejéis de oír y entonces te quedes en ese silencio de que ya no estás oyendo nada y aparecerá otra vez, ¡pum!, volverá a sonar. Y simplemente cada vez te dejas ir por ese objeto. Y utilizas o bien el objeto del sonido del gong o bien el objeto de la respiración para volver tu atención siempre a que yo estoy aquí quieto y respirando, o estoy aquí quieto respirando y escuchando como el sonido del cuenco va desapareciendo poquito a poco. ¿De acuerdo?
¿Se entiende bien? respiración, Por la nariz. y si suelta por, o sea, nariz, La respiración natural, no haces, la respiración la dejáis completamente sola. Los pulmones respiran solos, el corazón se mueve solo, el intercambio de oxígeno ocurre solo, todo ocurre solo. No hay que hacer nada. De hecho, todo ocurre siempre solo. Justo, venga. Sí, trae. Sí, yo estoy, fíjate, de nervios un poco, pero me encanta cómo lo ¿Doctor Fraga? Sí, buenos días. Un momento que me pongo unos zapatos. Estoy dando un curso de meditación ahora. Sí, me viene estupendamente. Sí, perfecto. El momento perfecto. Porque justo ahora era en una... De nuevo, un poco como el flash del sol, casi nos veo. Hace un día guapo ya eso, la verdad. Me costó un poco, porque claro, porque te da la extensión. Y nada, que estaba muy ocupado, que tenía muchos pacientes, juntaba llamar casi a las 3, pues no pasa nada, pero bueno, como suele ser es muy puntual este hombre, la verdad es que sí. Dice una y Y a es la para 1 y darle 5, cita, 1 y ¿no? 5 te llama. Es para darle la cita. No, es para darle el resultado de la última resonancia, las analíticas. Yo pensaba ¿Qué que eso lo pasa? daban en Que persona. Yo pensaba que lo daban en persona, que no daban estas no, ahora cosas. con el COVID y esas historias, Sí. gente de riesgo, si tú prefieres y no te importa, prefieren dártelo por teléfono. Sí, yo pensaba que está. Para evitar que los vayas al protocolos del hospital. COVID ya no, en los hospitales ya no funciona, ¿eh? No son- En urgencias, ¿no? Los han quitado totalmente. Bueno, pero él es de riesgo, de alto riesgo. Ya, ¿no? vale. Y bueno, a veces, como es oncología, pues lo tiene en cuenta. Es como familia. Allí en Asturias sí, bueno, no conocen, no, tío, pues. Allí en Asturias sí, a la gente así de riesgo así, y también si te van por teléfono, por Otro teléfono. contacto entre el paciente. Ah, y eso, bueno, es verdad que quita un montón de gente las Sí. consultas. Ya, bueno. Pero es un poco frío. Pues ya ahora sí. No, porque tiene contacto. Cuando te pegan un contacto macetazo, con te me ellas. igual que sea por teléfono, Más por persona. estrecho con el La que lo tengo que superar soy yo, vamos. Sí. No me es frío, vaya. A mí no. Si me pegan un tal, me es más por teléfono que por persona. Si estoy en casa, casi mejor en casa. Pero él, perdona, tenía ya diagnóstico, él ya tenía cáncer o así, o es ahora y es solamente una revisión. No, es el resultado de una revisión. Es de una revisión, Sí. porque él tiene cáncer ya, él lo sabe Él, otras veces. justo cuando empezó la pandemia, antes de que nos confinaran, la Sí. primera, pues justo 15 días antes de cerrar, le empezaron a hacer pruebas. Y ya cuando se cerró le llamaron, le operaron en plena pandemia. Yo recuerdo salir de Asturias y me encontré camiones muchos, pero de Madrid de Asturias a Madrid, 7, 8 coches por la zona de Zamora, Torres y demás. O sea, cuando el primer confinamiento, Sí. Lo operaron aquí en Madrid, ¿verdad? sí, Puerta de Hierro. Entonces ahí Con le una dieron el revisión. diagnóstico, le La revisión para ver si está todo La bien. han operado 3 veces en año y medio del hígado. 3 meses. 3 veces en año y medio. Pero del hígado, Sí, esto sí. se lo tiene. Que son unos nódulos pequeñitos. Y vuelve a salir otro y salió otro. ¿En qué fase está? ¿En qué fase, sabes? ¿En qué fase está, más o menos? Ni idea, no. Sí, o sea, que No nada faz- se da y No claro, le ponen entonces- tratamiento de ningún tipo, es un tratamiento nuevo, que es radiofrecuencia, te van con una especie de resonancia, perdón, ecografía gigante, con una agujeta que te traspasa el pulmón, te llega a donde lo tienes y te quema el nódulo. Luego hablas con parches de morfina, una semana por lo menos así, de los dolores que tienes, porque te lo han quemado. Claro. Te vas del hígado, bueno, depende cómo lo tengas. Los de él han sido pequeñitos. Entonces eso es una cosa nueva que hay para el hígado. Y el hígado se Si reproduce, puedes, además, se sí, reproduce. sí. Es uno- Depende un el que órgano sea, se el nombre que reproduce. tenga el de siempre, el nódulo, como digo yo, el nombre que tenga, donde lo tengas, y pues en vez de gente aplican quimioterapia,
Eso ya es siempre la decisión del departamento y si pueden hacerte ese tratamiento. Como hay gente que tiene tendencia a hemorragias, entonces no, es una serie de cosas. Se hace el estudio, ya sabes, y luego Ahora ya... está muy personalizado, Claro. muy Y la verdad es personalizado. que este departamento y esta gente son muy amables con ellos en general. Porque Ya somos digo los que le mimados de llaman a los casa, hospitales. No sé. ¿Qué? Somos los mimados de los hospitales. Sí, bueno, yo he visto cosas que no tanto, pero bueno, sí. En el caso de Ramón y ahí, de verdad que sí. Y vete de vacaciones, le dicen, no, estás en la playa, subimos, a veces íbamos a las pruebas que había, también analíticas, las que fuese, las al hospital, lógicamente. No, Se además apaga con la el vela COVID, esa, ¿verdad? sí, además con el COVID, no, vete ahí a Alicante, o sea, son muy amables. Al contrario, yo te llamo que estás en la playa, y esas cosas, digo, joder, todavía, pues eso es Más claro, eso no solidaridad. quiere decir que no sea gente con corazón, pero vamos, que con eso está cortando muy bien. Más gente que les gusta. La enfermedad mental. Es que en otros sitios no, he visto cosas no de Ramón, que bueno, no, pues normal, es una persona más, un número, están llenos de gente y tampoco tienen paciencia, pero es la persona, no es... Y a margen de Y eso, cómo estés, que no se puede no- juzgar, pero no está estás a veces tratándose, sola. no tiene otro, o sea, el tratamiento es simplemente ese, no, ahora mismo en estos 2 A años él es el que le aplica. le aplica ni nada más. Sí. Esa ¿Cuánta fue la edad tiene decisión. ahora? ¿Cuántos años tiene? 60, 60. como 60. Hombre, igual tiene un cambio físico, me adelgazó, pero normal lo que es. Sí, Pero él, a ver, energía y fuerza, trabaja muchísimas horas al día, se encuentra bien, no igual como cuando no tienes nada, eso te cambia, como lo que os comentó, pero vamos, sigue en activo siempre. Se fue a Nueva York, ha venido hace poco, además ha venido a Nueva York también, y entonces bueno, se mueve, que no me ha gritado en el primer mes cuando toqué la ¿Pero en Nueva York por qué? ¿Qué tiene que estáis relacionados también con...? Sí, no, la Sociedad Americana de Meditación, la Sociedad Que también está belga, asociado. sí, claro. que sí aprendieron pues con este señor Kuburas, maestro que nació en la India y bueno, se terminó, no sé si era antes de la adolescencia, yo creo que se fue a un monasterio que hay, ¿no? Del linaje, bueno, pues de los que se consideran mejores yogis de este planeta, la Vedanta. No está adscrito en una religión y él Vivekananda, Ramakrishna, y aprendió allí. Se fue como era un niño que andaba solo por ahí, pues se fue hasta las Randas Mora. Es un sitio muy guapo en el Himalaya, por lo visto. Yo no lo conozco, pero aquí ha habido gente que está. Y ese mantra tiene más de 3.500 años de practicación. 3.500. Más de 3.500 años, mucho Ramón, más. ¿qué tal? ¿Buena noticia? Nada, sí, perfecto. Que Seguro. que Uno, tengo ya una contento. lengüeta de no sé qué, que es una cosa que me duele, que debe ser de que cuando, como hicieron la paroscopia, que al cortar y tal, que tengo ahí como una bolsita de algo, pero de líquido, que es por lo que me duele. Pero que el hígado, que y los marcadores y que todo lo que Está todo bien, perfecto. hombre. Sí, que no hay Sí, manera. Hombre, Bueno, y que eso es lo típico que te dicen, que cada 3 meses Ya. me irán mirando y que Sí. así Y en durante Qué no sé bien. cuánto tiempo y luego cada 6 meses. Bueno, No, qué bien, qué bien. Pues Claro. esta meditación te la dedicamos. la próxima Sí, para luego mayo, la brindamos, próxima sí, para sí. mayo. Y luego brindamos con lo que sea. Vamos. Oh, por favor, qué alegría. Yo, sinceramente, Ah, sí, Mario, digo, vaya lástima, yo que pensaba que ya estaba... Que no, por De favor. salida, Yo que ya estaba cogiendo el avión. No, pues es muy... El sitio ese creo que es precioso. La aprendió Kuburas, no sé en qué edad llegó, estuvo allí hasta los 18 años. Yo traje las fotos de él, las del maestro de él, Pravitananda, de los yogis que viene, Ramakrishna, ¿cómo es? Vivekananda. Por ejemplo, Jung aprendió algo de meditación del linaje de Vivekananda también. Tú que has Son los hecho grandes yogis del planeta. profesora de yoga, conocerás a Ramakrishna y Sí, Vivekananda. tal cual. Ramakrishna fue maestro de Vivekananda, Vivekananda de Pravitananda, Pravitananda de Guru Ras. O sea que venimos de esa... ¿Es algún tipo de religión o así? O No está así. No, es La Sociedad Española de Meditación. la tradición.
de maestro-discípulo de las artes, es decir, de este es alumno de Velázquez, no, Murillo es Me acuerdo. discípulo de Velázquez o lo que sea, ¿no? Es decir, en la tradición de enseñar la meditación siempre se ha transmitido de maestro a discípulo, digamos. Bueno, pues entonces vamos a empezar Gracias, con... tú, es que hay que cambiar la cámara, que vas a grabar el engine green. No, el engine green de hecho no lo voy a grabar porque no hace falta.